En el año 2008 colapsaron dos grandes firmas de compañías que se encargaban de intercambiar inversiones y dinero a gran escala. La economía de Estados Unidos se hundió en la Gran Recesión, una de las más bajas de su historia. Este acontecimiento dejó en evidencia que la economía de ese país era débil y mucha gente perdió dinero. Fue la peor crisis financiera desde la década de 1930. Solo en Estados Unidos, 8 millones de personas se quedaron sin empleo, 6 millones de ciudadanos perdieron sus hogares y, por si fuera poco, se perdieron miles de millones de dólares en fortuna de los consumidores. Los mercados bancarios entonces tocaron fondo y el comercio internacional se debilitó. ¿Pero por qué? Es la pregunta. ¿Cómo se llegó a ese punto? Acompáñame hasta el final si quieres respuestas, pero antes suscríbete al canal si aún no lo has hecho y dale a la campana para que llegues siempre a tiempo a nuevas publicaciones. La decaída del mercado bursátil. El año 2008 fue uno de los más difíciles para Estados Unidos. El colapso del mercado inmobiliario dio paso a la Gran Recesión, la peor crisis económica que habría sufrido el país en más de 70 años. La dificultad financiera que se presentaba era una excelente muestra de que las cosas podían empeorar. En todo caso, las autoridades americanas advirtieron que el proceso de recuperación podría ser largo y sumamente lento. La decaída surgió a partir del año 2001. En aquel entonces, los bancos otorgaron una reducida tasa de interés a sus principales clientes o de bajo riesgo, lo que les permitió conceder préstamos hipotecarios a tasas sumamente bajas. El problema era que dichos préstamos fueron otorgados a millones de clientes que no calificaban para obtenerlo. Cuando las tasas de interés finalmente comenzaron a subir en el año 2005, la demanda de viviendas disminuyó, provocando que los precios de las mismas cayeran. Seguidamente, los bancos dejaron de otorgar préstamos a los clientes potenciales, lo que redujo considerablemente la demanda y los precios. Muchas instituciones que participaron en este hecho se declararon en bancarrota, mientras que otras tantas sufrieron pérdidas significativas. El Producto Interno Bruto ajustado disminuyó un 4,3% y el desempleo aumentó del 5 al 9,5%, llegando a alcanzar un tope del 10% para octubre de 2009. Asimismo, la pobreza aumentó de 12,5 al 15% en el año 2010, dejando como evidencia uno de los peores decesos económicos en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, un grupo de profesionales financieros no solo vio venir esta recesión, sino que también logró convertirla en una apuesta que les generó grandes fortunas. The Big Short, la mejor adaptación. Las finanzas pueden parecer un tema poco habitual para muchas personas, y en el caso de las películas no es la excepción. En los últimos tiempos, el cine le ha brindado una oportunidad al mundo de conocer hechos que para muchos todavía resultan misteriosos, sin dejar de lado el efecto que tienen sobre la sociedad. The Big Short es un ejemplo fidedigno sobre ello. Se trata de una adaptación cinematográfica del libro de Michael Lewis, del mismo nombre, que sigue a varios personajes con experiencia en finanzas, tiempos previos a la crisis suscitada durante 2007 y 2008. Lewis, quien fue vendedor de bonos en Wall Street antes de convertirse en escritor, adquirió una amplia experiencia en el campo de la economía, lo que le permitió componer uno de los relatos más completos en la historia sobre este acontecimiento. Luego de originarse el resultado, pocas personas vieron venir la catástrofe. El libro The Big Short, publicado en 2010, explica a la perfección el creciente problema que presentó el mercado inmobiliario e hipotecario de Estados Unidos. Es un escrito muy amplio debido a su densidad, pero con argumentos fiables y verificables. En el año 2015, el director Adam McKay, quien se había tomado el tiempo para representar de manera adecuada esta historia en la pantalla grande, le dio al mundo la mejor adaptación estándar para describir a los personajes y los hechos sin ficción alguna. Lo mejor de todo es que la cinta explica en términos sencillos lo que realmente sucedió en el caos monetario y cómo estos personajes lo emplearon a su favor. ¿Quieres saber cómo lo hicieron? Vamos a ello. El largometraje que educó a toda una generación. La película de Big Short
tiene un enfoque bastante entretenido, pero a la vez muy realista de lo que sucedió en la caótica recesión estadounidense. Además, la cinta refleja la forma en la que se pueden obtener éxitos a partir del fracaso de otros. Por muy irónico que pueda parecer, es una de las grandes lecciones que enseña el gremio de las finanzas mundiales y solo basta con analizar lo siguiente. El tipo de hipotecas riesgosas que se estaban organizando en Estados Unidos por aquellos tristes años lucían poco atractivas. Por ello, en lugar de conceder préstamos individuales, los bancos agrupaban las hipotecas de todos los tipos de riesgo y las otorgaban en porciones, tratándose de un producto nuevo. Dicho producto recibió el nombre de Obligación de Deuda Garantizada o CDO por sus siglas en inglés. Estos bienes eran tan complejos que era difícil saber qué tan riesgosos podían llegar a ser. No obstante, debido a que el mercado inmobiliario de Estados Unidos siempre representó una apuesta segura, el uso de estos productos aumentó tanto que el mercado de CDO llegó a ostentar los 226.000 millones de dólares para el año 2006. Es allí donde entra en acción Michael Burry, un administrador de fondos de cobertura, quien fue, hasta ese momento, uno de los pocos en darse cuenta que el mercado inmobiliario estaba sobrevalorado y que además se basaba en una gran cantidad de hipotecas riesgosas. Burry, interpretado en la película por el reconocido actor Christian Bale, dejó una enseñanza clave a partir de ese enfoque. Si puedes predecir un producto arriesgado con falla alguna, puedes obtener de esa predicción grandes ganancias. ¿Cómo funcionó la estrategia de Michael Burry? La forma en la que Burry hizo funcionar este ciclo se basó en lo que se conoce comúnmente como contrato de seguro. Simplemente, una persona acepta pagar si sucede algo malo, si su producto pierde valor. El ingenioso administrador logró persuadir a grandes bancos para que asumieran la carga de sus productos, accediendo a pagarles grandes comisiones los siguientes meses de hacerlo. Los banqueros estaban felices de asumir el riesgo, pues también tenían certeza de que los precios de la vivienda seguirían aumentando. Varios colegas de Michael Burry estuvieron de acuerdo en que el mercado colapsaría en cualquier momento y por esta razón tomaron decisiones similares que en ese instante parecían una locura para todos los demás. Incluso, sus clientes llegaron a suplicarle que renunciara a la idea. La primera impresión que todos tenían era que el mercado de vivienda estaba en alza, por lo que cada día que pasaba sin que ocurriera un desplome le costaba a Burry y a sus inversores millones de dólares en primas para los bancos que habían aceptado los acuerdos. Sin embargo, el día fatal llegó y la intuición de Burry no falló. El ingenioso vendedor tenía razón y cuando finalmente estalló la burbuja hipotecaria y la gente no tenía cómo pagar sus deudas, los bancos se vieron en la obligación de pagarle al gestor según los contratos que habían firmado. De allí derivan las enormes ganancias que obtuvo por su fondo de inversión. Su apuesta le valió una ganancia personal de 100 millones de dólares y más de 700 millones para sus inversionistas restantes. La vida después de la gran apuesta. Lo que quizás Michael Burry nunca imaginó fue cuán desastroso sería el colapso del mercado inmobiliario para la economía mundial. De hecho, se sabe que sus efectos persisten en la actualidad. En la cinta de Adam McKay, dos jóvenes inspirados en inversiones reales ganan más de 100 millones de dólares y celebran alocadamente cuando el personaje de Ben Brickett, interpretado por Brad Pitt, les recuerda molesto que sus logros económicos son consecuencia de que miles de familias americanas no pagan sus hipotecas y por tanto pierden sus hogares. A diferencia del lobo de Wall Street, los astutos en esta ocasión se salieron con la suya y no fueron a la cárcel, siendo apenas uno de ellos castigado. De hecho, recibieron el apoyo de los contribuyentes estadounidenses. Luego de la gran recesión, los requisitos para asegurar una hipoteca se endurecieron de forma considerable. Michael Burry y otros inversores pueden haber generado miles de millones con su gran apuesta, pero muchísimas personas perdieron y los contribuyentes siguen pagando el precio actualmente. Ahora cuéntame, ¿qué opinas sobre esta apuesta? ¿Fue un movimiento hábil por parte de Burry? ¿Es tan delincuente como Jordan Belfort? Déjame tu opinión en la cajita de comentarios y regálame un like si te ha gustado. Es gratis y me ayuda a seguir creando contenido para ti. Suscríbete si aún no lo has hecho y dale a la campanita antes de irte.
Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.